Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí, listos para otra inmersión profunda en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy nos adentraremos en un universo tejido con hilos de pasión, drama, intriga y personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Así es, lo han adivinado, vamos a hablar de telenovelas turcas. Pero no de cualquier telenovela, no. Hoy vamos a hacer algo aún más ambicioso, vamos a descifrar, analizar y celebrar cuáles son las 10 telenovelas turcas más adictivas de la historia. Prepárense porque este viaje va a ser un torbellino de emociones. Voy a compartir mi opinión personal, sí, pero también voy a apoyarme en lo que he visto con mis propios ojos, en lo que he leído en blogs, foros y revistas especializadas, y lo más importante, en lo que me han contado ustedes, mis queridos suscriptores. Sus comentarios, sugerencias y debates son el combustible que alimenta este canal. Y si aún no eres parte de esta maravillosa comunidad, no olvides suscribirte. Activa la campanita, ese pequeño icono que te avisa de cuando subo contenido nuevo, para no perderte ningún vídeo. Porque aquí en este rincón de YouTube, siempre estamos trayendo contenido nuevo y emocionante para todos los amantes de las series, las telenovelas y las historias que nos tocan el alma. Y ahora sí, sin más preámbulos, porque la espera es innecesaria cuando tenemos un universo de historias por explorar, empecemos con este conteo épico. La elección de la mejor telenovela turca es un tema que genera acalorados debates. Es algo intrínsecamente subjetivo como elegir tu sabor de helado favorito o tu canción del verano. Cada persona tiene sus propios gustos influenciados por su cultura, sus experiencias personales y, por supuesto, su estado de ánimo. Cada uno tiene sus propias historias favoritas, esas que te hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y reflexionar sobre la vida. Y cada uno tiene sus propios personajes que le roban el corazón, esos que se convierten en amigos imaginarios que te acompañan durante semanas, meses o incluso años. Pero a pesar de la subjetividad inherente al tema, a través de los años algunas telenovelas han logrado trascender las fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Han capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, uniendo a extraños bajo una misma bandera de pasión y emoción. Se han convertido en verdaderos fenómenos culturales, generando debates, inspirando fanfics, alimentando el cotilleo y, lo más importante, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Así que con esto en mente vamos a sumergirnos en mi selección personal de las 10 telenovelas turcas más adictivas, esas que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con un vacío existencial cuando llegan a su fin. En el 10º lugar, para dar inicio a esta épica travesía, tenemos a Medcezir. Esta telenovela es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC, un drama adolescente que marcó una generación. Pero Medcezir no es simplemente una copia al carbón. Logró captar la esencia del drama adolescente, sí, pero con un toque muy particular, una sensibilidad turca que la hizo irresistible para el público de todo el mundo. La historia de Yaman, un chico de un barrio marginal que encuentra una oportunidad para escapar de su destino y ascender en la alta sociedad, nos enganchó desde el primer momento. Sus dilemas amorosos, las intrigas familiares, las diferencias de clase social, los secretos oscuros y las amistades inquebrantables fueron los ingredientes perfectos para crear una telenovela adictiva y llena de emociones. Además, la banda sonora es absolutamente espectacular, con canciones que se te pegan al cerebro y te acompañan durante días. En el 9º puesto, avanzando un poco más en nuestra lista, encontramos Sila. Esta telenovela nos transporta a un mundo completamente diferente, a una cultura llena de contrastes, donde las tradiciones ancestrales y los códigos de honor chocan frontalmente con la modernidad y la globalización. La historia de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no conoce para salvar a su hermano de una muerte segura, es una historia de lucha, de valentía, de sacrificio y, por supuesto, de amor. Es una historia que te hace reflexionar sobre el peso de las tradiciones, la importancia de la familia y la fuerza del espíritu humano. Su protagonista, la talentosísima Cansu Dere, nos regaló una actuación memorable, transmitiendo con cada gesto, con cada mirada, cada uno de los momentos de angustia, desesperación y, finalmente, esperanza de su personaje. Ahora, subiendo un escalón más en nuestra particular escalera al paraíso de las telenovelas, en el 8º lugar, tenemos a Kara para Aşk. Esta telenovela es un ejemplo perfecto de cómo combinar a la perfección diferentes géneros para crear una experiencia adictiva. Aquí tenemos romance, misterio, acción, drama familiar y hasta un toque de comedia.
La historia de Ömer, un policía honesto y dedicado que investiga la trágica muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un intrincado entramado de corrupción y lavado de dinero, nos mantuvo al borde del asiento durante toda la temporada. La química entre los protagonistas, los carismáticos Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, fue simplemente mágica. Su conexión era palpable, creíble y te hacía suspirar con cada escena romántica. Subiendo un poco más en la lista, acercándonos al top 5, en el séptimo lugar, está Aşk Memnu. Esta telenovela es considerada un clásico de la televisión turca y, al mismo tiempo, una de las más controversiales. Adaptada de una novela clásica turca, la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella para escapar de su madre, y su posterior romance con el atractivo y rebelde sobrino de su esposo, desató un gran debate en la sociedad turca. La trama, llena de pasión, traición, secretos oscuros y dilemas morales, nos atrapó de principio a fin. Es una telenovela que te hace cuestionar los límites del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Llegamos al sexto lugar con una telenovela que aborda un tema muy delicado y que merece toda nuestra atención, Fatma Gül'ün Suçu. Esta telenovela se atrevió a hablar abiertamente sobre la violación y las secuelas que deja en la vida de las víctimas. La historia de Fatma Gül, una joven inocente y trabajadora que es víctima de un brutal ataque sexual, y su posterior lucha por reconstruir su vida, recuperar su dignidad y encontrar la felicidad, es una historia conmovedora, poderosa e inspiradora. La actuación de la talentosísima Beren Saat fue absolutamente excepcional, transmitiendo con una honestidad brutal la vulnerabilidad, el dolor, la rabia y, finalmente, la fortaleza de su personaje. Entramos al top 5 con una telenovela que nos transporta a un mundo completamente diferente, a una época llena de batallas épicas, intrigas palaciegas y héroes legendarios, Dirilis, Ertuğrul. Esta telenovela histórica nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Las batallas épicas, las intrigas políticas, los códigos de honor, los valores morales y la impresionante producción son los pilares de esta ambiciosa y espectacular serie. Si te gustan las series históricas, con batallas a gran escala y personajes complejos, esta es una que no te puedes perder. En el cuarto lugar, rozando el podio, tenemos a otra telenovela histórica que conquistó al mundo entero, Muhteşem Yüzyıl. Esta telenovela histórica nos adentra en la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su apasionante relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa, su consejera y una de las figuras más influyentes de la historia otomana. El vestuario, la escenografía, la música y las actuaciones son absolutamente impecables, transportándonos a la atmósfera opulenta y misteriosa del Palacio Otomano. Llegamos al podio con una telenovela que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último, Yerde. Esta telenovela de acción y suspenso nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y que, sin saberlo, terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la injusta muerte de su padre, mientras que Umut, creyendo que Sarp está muerto, se convierte en policía. La trama, llena de giros inesperados, traiciones, identidades secretas y momentos de tensión extrema, nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo. En el segundo lugar, muy cerca de la cima, rozando la gloria, está Kara Sevda. Esta telenovela es un drama romántico que nos cuenta la trágica historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias, las presiones familiares y la maldad de Emir, un hombre poderoso, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para mantenerla a su lado. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue simplemente increíble. Su conexión era palpable, auténtica y te hacía suspirar con cada escena romántica. Y ahora, damas y caballeros, el momento que todos estaban esperando, el anuncio del primer lugar, de la telenovela turca más adictiva de la historia, Erkenci. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que trabajan en una agencia de publicidad y que, después de una serie de enredos y malentendidos, se enamoran perdidamente. La espontaneidad, el humor, los personajes entrañables, los paisajes espectaculares y, sobre todo, la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman hicieron de esta telenovela un éxito mundial. Erkenci es una bocanada de aire fresco, una historia de amor que te roba el corazón, te hace reír a carcajadas y te deja con una sonrisa permanente en el rostro. Y ahí lo tienen. Mi top 10 personal de las telenovelas turcas más adictivas de la historia.
Sé que me he dejado muchas joyas fuera, y que cada uno de ustedes tiene su propia lista, con sus propias razones y preferencias. Pero espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mágico mundo de las telenovelas turcas, y que les haya dado algunas ideas para ver algo nuevo y emocionante. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y sobre todo, que hayan descubierto alguna telenovela nueva para añadir a su lista. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, porque les gustan tanto, qué personajes les han robado el corazón y qué momentos les han hecho reír, llorar o reflexionar sobre la vida. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus debates. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.